난 불이 필요하고. 난 물이 필요하지. 그래서 나 파란 색깔 입은 거 아니야? Hola Monflowers, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo me encuentro súper feliz de estar nuevamente con ustedes trayéndoles otro contenido. Y como ya lo vieron en el título, el día de hoy recordaremos algunos momentos en el que el Taekook estuvo potente. Ya ustedes saben que yo adoro revivir cada momento que estos dos adorables chicos nos han regalado, como también adoro los finales felices donde el propio Taekook se ha encargado de confirmar nuestras propias teorías. Por lo tanto, también veremos una recopilación de teorías confirmadas por Taehyun y Jungkook. Pero antes de empezar, voy a recordarles que todo lo que veremos a continuación solo son hipótesis. Si no te sientes cómodo con el video, puedes solo ignorarlo. ¿Qué les parece el hecho de que una de nuestras teorías resultara ser real? Lo sé, es algo que ya sabíamos, pues las pruebas mismas gritaban que el Taekook estaban en una cita nocturna en los mares de Busan. Jungkook había subido una foto del lugar, mientras que Taehyun subió toda una colección. Lo más hermoso de esto es que ambos de alguna u otra manera realizan el Love Instagram, donde sus publicaciones siempre tienen similitud. Pero sin duda la noticia que más nos emocionó fue el hecho de que ambos habían viajado juntos días antes, y esto lo confirmó una chica que al parecer se hospedaba en el mismo hotel. Sabemos que cuando Jungkook subió este video a Weverse ya se encontraba en Busan, y esto lo confirmamos después de ver el V-Live que los chicos realizaron, donde por supuesto nuestro Taekook tiraban chispa con sus interacciones. 뭐 다 같이 뭐 하트를 한번 할까? 하자, 빨리 하자, 빨리 안 하자고. 빨리 안 하자고. 빨리 해라. 자, 하나, 둘, 셋. Posterior a todo eso, hay rumores de que el Taekook compartieron habitación, y la verdad no es algo que yo dudaría, pues cientos de veces hemos visto que ellos les corresponde la misma habitación, y quizás sea por el hecho de que a Taehyun le guste dormir abrazando algo, y el único que se deja abrazar es Jungkook. Y esto no lo invento yo, lo han dicho los mismos chicos y el propio Taehyun. Siguiendo con nuestro tema, ustedes saben que me gusta hablar de manera cronológica, por lo tanto nos topamos con el 11 de noviembre, donde veíamos una vista previa del nuevo portafolio de BTS, y por supuesto nuestro bello Taekook se veían tan visuales. Yo creo que a todas nos enfadó el hecho de que los editores cortaran la escena donde Jungkook estaba por abrazar a Taehyun. No entiendo cuál es la necesidad de hacerlo, si bien son amigos, eso es algo que sería muy normal, pero cada día solo confirman que le tienen miedo a las escenas del Taekook. Claro que eso no evita que nuestros chicos tuvieran sus pequeños momentos, y por supuesto ellos se demuestran tal y como son, un par de tortolitos inseparables. El pasado 11 de noviembre ganó el amor luego de que nuestro bello Jongmin y el Taekook fueran tendencia. Y no hace falta decirles el por qué, ya que a simple vista se puede ver la admiración y el cariño que cada uno tiene con el otro. Los ojitos de Taehyun se iluminaron al ver a Jungkook, y quién no luego de ver semejantes fotografías. ¿Qué me dicen del Dance Practice de Ron? Sin duda fue un video que no esperábamos, pero que de verdad agradecemos, ya que los chicos nunca nos decepcionan,
Y ni hablar del cabello de Jeongi, ustedes saben que ese chico es mi debilidad. Y por supuesto, hablemos del pequeño momento Taekook. Ustedes saben que aunque sean solo segundos, eso no le quita la emoción. Y vaya que a mí me encantó este momento y sus pequeñas sonrisas cómplices. Recordemos cuando Taehyun hizo un live el 13 de noviembre donde nos comentó que había tenido una charla con Jungkook antes de empezar dicho live y como era de esperarse, todas comenzaron a hablar de esto y terminó siendo tendencia en Twitter. Pero ahí no terminó todo, pues resulta que K-ARMY lanzó unos tweets donde aclaraban que Taehyun y Jungkook no habían hablado por teléfono, sino más bien la charla a la que se refería Taehyun había sido de manera presencial. En pocas palabras, el Taekook estaban juntos y eso no es algo que yo dudaría, ya que según mi punto de vista es posible que hasta durmieron juntos porque ambos estaban celebrando algo y eso es algo que les explicaré justo en este momento, aunque tengo que aclarar que todo esto es solo un análisis. El 13 de noviembre, Taehyun hizo su live y elijo creer que Jungkook estaba ahí, ya que Tae seguía a alguien con la mirada y no creo que sea Yeontan porque él mismo dijo que Tani se encontraba en la casa de sus padres. A eso hay que añadirle el hecho de que tuvieran una charla reciente. Y no sé por qué, pero mi corazón de shippeadora me dice que Jungkook sí estaba ahí pasando su última noche con Taehyun. Horas después de lo dicho, Taehyun nuevamente menciona a Jungkook diciendo que tenían planeado jugar juntos, pero Jungkook tenía que ir a despedirse de sus padres tras viajar a Qatar. Lo que sí se me hace curioso es que Taehyun supiese todo lo que estaba haciendo y a dónde iba Jungkook. Pero antes de entrar a fondo, veamos un poco del live de Taehyun. Como ya sabemos, este niño hermoso se enojó un poquito al ver el usuario que estaba usando una chica donde decía que Jungkook le pertenecía. Fuera de eso, nuestro ángel hermoso se divirtió bastante jugando con ARMY. 네, 수고하셨습니다. Lo que sí se me hizo sospechoso es el usuario que usa Taehyun, pero ¿quién soy yo para juzgar? Es obvio que mi bebé intenta decirnos algo o es que solo son ideas mías. Volviendo a unir los puntos, veíamos a Jungkook en el aeropuerto de Incheon rumbo a Qatar. Primero que nada, hablemos del vehículo. Como ya sabemos, cada chico se transporta en vehículos diferentes y el que usa Jungkook normalmente es esa con las placas correspondientes y esto lo hemos visto varias veces. Hablo de esto porque con este dato podemos confirmar nuestras sospechas de que Jungkook acompañó a Taehyun al aeropuerto la vez en que viajó a París. La manera en cómo Taehyun miró hacia el auto me daban las vibras de que era por Jungkook y ahora puedo decir que una parte tenía razón, ya que si se dan cuenta, Jungkook llegó en el mismo carro. Y para sorpresa de muchas había una persona dentro del mismo. Pero ahora les voy a decir por qué creo que sí era Taehyun. Si se dan cuenta, Jungkook no podía evitar dar una última mirada al auto, o más bien a la persona dentro de ella. Misma actitud que Taehyun había tenido. Pero el punto clave es la manera en cómo Jungkook saludó a las fans. Aquí hay dos puntos muy interesantes. La primera es que Taehyun estaba en el auto viendo todo lo que Jungkook hacía
Y quiero creer que nuestro amigo Dispatch estaba al tanto de eso, porque como ya sabemos, el trabajo de Dispatch es seguir a los idols de una manera muy sigilosa. Pienso esto porque el reportero de Dispatch le hizo una pregunta abierta a Taehyun diciéndole, ¿viste los movimientos de Jungkook? Pero no era una pregunta, sino más bien una confirmación, ya que después de aquello, Dispatch realizó un tweet diciendo que Taehyun sabía todo sobre Jungkook y no dijo ninguna mentira, ya que solo supongamos que Taehyun no es la persona que estaba en el auto. Entonces, Jungkook debe ser una persona muy importante para él como para tomarse la molestia de buscar algún programa que esté transmitiendo la llegada de Jeon Jungkook en el aeropuerto. Porque digo, Taehyun imitó perfectamente los movimientos de Cookie y solo pudo hacerlo viéndolo de cerca en el auto o a través de su teléfono, aunque la primera opción es la que elijo creer. Seguido de eso, Taehyun mencionó que tenía planeado llegar junto a Jungkook, aunque estos tenían vuelos diferentes. Aún así, siento que Tae no mintió y que sí llegaron juntos porque elijo creer que él estaba en el auto. Aún así, ¿se imaginan qué hubiera pasado si ellos realmente hubiesen llegado juntos en el aeropuerto? De solo pensarlo, creo que la mitad de las fans se hubieran muerto. Viéndolo desde otro punto, no sería la primera vez que ambos viajan juntos y mucho menos en el mismo auto. Siempre he tenido la sospecha de que Jungkook ha ido a recoger a Taehyun en los aeropuertos y la razón es muy sencilla, ya que solo a ellos dos se les ha visto usar el auto con las placas que vemos en pantalla. Sin mencionar que ya les estaba diciendo que esas placas corresponden al auto que usa Jungkook. Aquí podemos ver a Jungkook usar el auto y aunque se vea borroso, podemos percatarnos de que es el mismo auto que ha usado en todos sus viajes. Y en cuanto a Taehyun, también se le ha visto con el mismo auto y ahora que regresó de París, podemos ver que está usando el auto de Jungkook. Aunque sobre este último se ha visto un debate, ya que como vimos, Taehyun realizó el signo del Taekook. Así es, hermanas mías, tuvimos el signo Taekook después de ciertos rumores. Y esto es un claro ejemplo de que Taehyun no necesita decir ninguna palabra, ya que con un simple gesto él es capaz de decir mucho. En fin, les estaba comentando sobre este momento y es que muchas dicen que estos son los dedos de Jungkook, lo que significa que sí estaba en el auto. Y lo otro es que son los dedos de Taehyun, solo que como estuvo sosteniendo una bolsa, pues es normal que las tuviera rojitas. A decir verdad, yo no puedo decir si eran las de Jungkook o no. Lo que sí me queda claro es que estaban juntos y ya que el vehículo sí era el de Jungkook. En fin, puede que los deditos sí sean los de Jungkook, pero si no lo fuera, da exactamente lo mismo porque eso no le quita la importancia que fue este signo para nosotras las Taekook Shipper. Y si ustedes lo saben, quédense con este momento porque ambos gritan Taekook Forever. Pero sin duda el que sigue echando chispas sobre estos dos es precisamente Dispatch, que aunque a veces se deja chantajear, siempre nos ha dejado pistas que nosotras debemos encontrar. Por ejemplo, este post donde Dispatch dice que aunque Taehyun se cubra todo, es incomparable. Pero sobre todo, recordemos todo lo que Dispatch se ha encargado de subir sobre ellos. Desde blogs, imágenes, videos, un sinfín de cosas. Quiero recordar también la vez en que se dedicaron a hablar solo de ellos, llamándolos incluso dúo de calcomanía.
Recordemos que esa frase de calcomanía es una palabra francesa que significa de calcomanía, con lo cual muchos afirman que es una técnica que consiste en ver donde otros no ven o ver bien otras cosas. Y qué curioso, ¿no? Muy interesante que Jungkook sea el único que sostiene una decalcomanía con los colores verde, morado y rojo durante la era Wings. Sigamos con Dispatch. Luego de unos minutos realizó otra publicación, solo que esta vez como que recibió un regaño, así que dejó de llamarlos dúo, sino ahora los llamó bros. Pero creo que tanto a Dispatch como a las fans nos vale madre la empresa y terminó con la frase Taekook. Y aquí es donde yo me pregunto qué tanto sabe Dispatch del Taekook y por qué después de años siempre se enfocan solo en ellos. Incluso hablemos del short que se tomaron la molestia de hacer. Y por si eso no fuera suficiente, tenemos el chisme del año. De esto ya habíamos hablado y es sobre que el hermano de Choi Woo-sik subió algunas fotografías a su cuenta de Instagram, el cual quiero aclarar que por recibir muchos comentarios, el pobre se vio bajo la inmensa presión y terminó por eliminar dichas fotografías. Sin embargo, nadie nos quitará el hecho de saber que el Taekook tuvo una pequeña salida con amigos antes de que Jungkook viajara el 23 de octubre a Qatar. Según las fotografías, todo parece indicar que fueron a jugar bolos y de paso compartieron una copa. Y lo que confirma esta salida es el hecho de que Jungkook dejó un autógrafo en dicho lugar. El outfit de Jungkook corresponde al mismo que subió Taehyun en sus historias de Instagram. Creo que ahora sabemos el contexto del por qué subió a Cookie y es porque pasaron una tarde con amigos. Y sí sabemos que Woo-sik solo sigue al Taekook en Instagram y curiosamente ahora su hermano también solo los sigue a ellos. Pero lo que a mí me causó ternura fueron las copas. Ya se dieron cuenta que son unos ositos de invierno, algo muy Taekook que digamos. Y para variar, todo parece indicar que el Taekook se tenían agarrados de las manos. Y yo no sé ustedes, pero yo siento que estos dos estuvieron en una videollamada y se pusieron de acuerdo para subir historias para ver quién era el más hot. Porque digo, Jungkook literalmente nos sorprendió con sus movimientos de caderas, mientras que Taehyun prácticamente estaba sin camisa, lo que dejó a medio fandom colapsando. Y es que a mí no me engañan. Todas saben que cuando uno de ellos actualiza, no tarda mucho para que el otro lo haga también. Hablemos también de que ambos parecen compartir el mismo armario o es que les gusta comprar la ropa en el mismo lugar, ya que las prendas que usan siempre son similares, por no decir que son iguales o de pareja. Aunque hablando de ropas, muchas teníamos la teoría de que esta polera de Jungkook fue un regalo de Taehyun. Y la razón es muy sencilla, ya que esa prenda pertenece a Ajoviajo, una marca que apoya a la comunidad LGBT. Aunque claro, no es la primera vez que vemos a los chicos usar la misma marca, pero normalmente solo hemos visto a Taehyun vincularse con dicha comunidad. Tampoco olvidemos las fechas en donde Jungkook estaba en Qatar y justo antes de su presentación en el Mundial, muchos medios de comunicación hablaron de él, solo que ese día ganamos las bonitas, ya que los medios lo llamaron Kim Jungkook. Sin duda, la mejor equivocación ante los ojos de toda Taekook shipper. Recordemos también este momento que la verdad no necesita ningún contexto porque todo está más claro que el agua.
Jimin intentando tocar los muslos de Jungkook mientras que Taehyun lo miraba con unos ojitos punzantes, y esto fue muy bien percibido por J-Hope, quien no tardó en hacerle una seña a Taehyun, seguramente recordándole que estaba en un en vivo y que por ciertas razones se tenía que controlar. Realmente son cosas como estas que me dejan pensando mucho. Es decir, si ambos son solo amigos, ¿por qué razón se experimenta este tipo de cosas llamado celos? Creo que no soy la única que está tan emocionada de ver las actualizaciones de Taehyun, porque honestamente siento que detrás de cada una nos intenta decir algo. Primero veíamos su publicación donde la descripción dice viaje a París, pero usó la bandera de Francia. Sé que es algo difícil de entender, pero en sus publicaciones no había ninguna foto de París, solo tenía fotos de Cannes y Niza, lugares que sí pertenecen a la ciudad de Francia. No podemos decir lo mismo de París, y aunque muchas se pregunten si París es lo mismo que Francia, pues técnicamente sí, pero no. Es difícil de comprender ya que tienen cierta distancia y eso los hace completamente distintas. También amo todas sus interacciones en Weverse. Siento que él está dejando muy en claro que nada de lo que hablan a sus espaldas le importa, aunque debo decir que sí me emociona la idea de saber que Jungkook cocinará para Taehyun, o que por lo menos ambos salieron a comer. Quizás no tendremos detalles sobre esto, o puede que sí. Uno nunca sabe. Lo que sí sé es que ambos están bien y eso es lo único que importa. Son muchos los videos que me faltan por editar. Sé que les he prometido traerles todo de vuelta, pero no ha sido nada fácil, aunque prometo que estaré haciendo mi mejor esfuerzo. No olviden ir a seguirme en mi canal de Luna Taekook porque he decidido subir por ahí todos mis anteriores videos. Por el momento, esto fue todo. Cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en el próximo video.